Buenos días. Vamos a continuar entonces con todos estos procesos que se encuentran dentro del dogma de la biología molecular. Recordemos que esto básicamente es lo que nos permite ver cómo la información fluye a través de las diferentes moléculas, desempeñando pues funciones específicas. En este caso, cuando hablamos de transcripción, entonces estamos hablando del proceso en el cual se logra el paso de la información almacenada en el DNA hacia una molécula, en este caso un RNA. Ese RNA, recordemos que puede ser de dos tipos principalmente, o que vaya a ser una proteína o que sea funcional siendo un RNA. Entonces aquí, como les estaba mencionando, tenemos una información almacenada dentro del DNA, supongamos un gen. Ese gen entonces, por más que esté almacenado en ese lugar, no va a ser funcional hasta el momento en el cual se exprese. Entonces, cuando se da la transcripción, vamos a obtener un nuevo producto, en este caso en términos del otro ácido nucleico, como lo es el ARN. Y como les estaba diciendo, entonces, este transcrito puede tener dos rutas. Una es que continúe aquí con el proceso y vaya a ser una proteína, o la otra será que sea una ARN funcional. Cuando hablamos de estos tipos de ARNs funcionales que no pasan por traducción, pues pueden ser los ARNs transferentes, ARNs ribosomales, ARNs pequeños, cortos, micros, minis, largos, heterogéneos, todos estos tipos de RNAs que están involucrados en procesos de regulación. En este caso, entonces, proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de información genética contenida en una región codificante de un DNA. Es lo que acabamos de mencionar. Copia de RNA con secuencia no idéntica sino complementaria y antiparalela a partir de una de las hebras de DNA empleadas como molde. Aquí tenemos varias cositas que son importantes. Lo primero es, al decir copia entre comillas, estamos diciendo que este RNA, aunque sí, va a tener una secuencia muy parecida al DNA que deseamos expresar, no va a ser totalmente idéntico, pues basados en el hecho de que el RNA no tiene timina, sino que tiene uracilos. Por eso, pues entonces va a ser una secuencia no idéntica, aunque sí muy parecida. Va a ser complementaria. ¿A quién va a ser complementaria? Pues va a ser complementaria a la hebra de DNA que se utiliza como molde. Se hará antiparalela, pues porque se debe sintetizar en la dirección contraria u opuesta. Aquí tenemos pues lo que serían rutas de expresión, dependiendo si estamos hablando del núcleo o de la mitocondria. Pero pues más allá de esto, lo que deseo que tengamos presente es en dónde se dan como tal los procesos. Si nos fijamos aquí dentro del núcleo, podemos tener transcripción, podemos tener maduración posttranscripcional, pero entonces la traducción como tal se da en otro espacio de la célula, entendido como el citoplasma de la célula, no dentro del núcleo. Si miramos la mitocondria, en la mitocondria se puede dar la transcripción, la maduración y a su vez resulta que también se puede dar la traducción. Entonces, esto se basa en un principio y es muy similar a cuando comparamos procariotas de eucariotas. Y esencialmente una de las particularidades que nos permite hacer esta clasificación, pues es la presencia o la ausencia de sistemas endomembranosos. Uno de esos sistemas endomembranosos es como tal el núcleo. Entonces resulta que las células eucariotas tenemos núcleo, mientras que las células procariotas no tienen núcleo. En términos de simultaneidad de los procesos, realmente solo lo podríamos mencionar en procariotas, o en este caso podríamos llegar a mencionarlo incluso en mitocondrias, ya que tienen pues una alta similaridad con las células procariotas. Y entonces lo que estamos diciendo es que al tenerse como tal esta membrana, se va a estar separando por completo el proceso de la transcripción respecto del proceso de la traducción, porque la traducción como tal se viene dando en estos organelos que son los ribosomas, y los ribosomas se encuentran por fuera del núcleo. Diferente en procariotas, como no tenemos envoltura nuclear, entonces aquí se pueden dar los dos procesos de manera simultánea.
Si podemos apreciar esta hebra que viene acá, aún no se ha terminado de transcribir, puesto que si se dan cuenta sigue estando aquí asociada con el DNA y aunque no se terminó de transcribir, ya inició la traducción. Entonces esto es bastante significativo en términos prácticos de los productos como tal que se esperen producto de la transcripción y la traducción. Entonces aquí tenemos una simultaneidad producto de la falencia, bueno, no tanto falencia, sino carencia de una membrana nuclear. La definición del gen, pues finalmente creo que ya a este punto lo debemos tener bastante claro. Hay muchos puntos de vista, pero principalmente recordemos que nos quedamos con un fragmento de DNA con la capacidad de producir una biomolécula funcional. En esta biomolécula funcional, pues recordando que puede ser un RNA o un RNA que llegue a ser una proteína. Aquí entonces tenemos lo que sería la conformación o la composición de un gen. No la definición, sino qué es lo que lo está conformando. Si se dan cuenta, el gen tiene dos partes importantes, la región reguladora y la región estructural. Cuando hablamos de región estructural, básicamente es lo que conforma a ese gen que va a ser expresado, sea como RNA o sea como proteína. En este caso, entonces, si ustedes se logran fijar, aquí tenemos que después de que se da el proceso de la transcripción, este es el fragmento de DNA que se produjo, perdón, de RNA que se produjo. Y en este caso, si se dan cuenta, no tenemos esta partecita en rojo. Esto no hace parte de la secuencia de RNA que se dio como producto de la transcripción. Entonces resulta que esta parte o región reguladora no se transcribe, pero aunque no se transcribe, no significa que no sea importante para el proceso de expresión genética. De hecho, esta región prácticamente va a determinar si esta región estructural se transcribe o no se transcribe. Entonces, es supremamente importante para que se pueda dar este proceso de transcripción. Aquí, pues más adelante lo mencionaremos, estas regiones reguladoras están compuestas por lo que son entendidos como promotores y esos promotores pues finalmente se pueden clasificar acorde a la proximidad que se tenga con la primera posición o el nucleótido más uno o inicio de la región que se está transcribiendo. Ahora si pasamos a mirar aquí esta región estructural después de que se dio la transcripción, pues bueno, va a ser un pre-RNA, dependiendo pues de qué vaya a ser, puede ser un pre-mRNA o un pre-hrNA o un pre lo que sea, porque todavía depende si le falta la maduración. Si de pronto no llegas, yo no necesita como tal una maduración, pues entonces ya muy seguramente ya no sea un pre-RNA. Pero cuando estamos hablando de genes eh, eucarióticos, en su gran mayoría vamos a necesitar del procesamiento de la maduración, puesto que nuestro DNA, como ustedes lo recuerdan, está compuesto en gran parte por regiones codificantes y no codificantes, y pues de lo que más tenemos es no codificantes en el genoma, y entonces dentro de los genes también podemos presentar regiones de DNA que no son codificantes. Entonces, esos son los que entendemos finalmente como los intrones. En este caso, pues aquí con letras o en color naranja, tenemos tres intrones, o sea, tres fragmentos de DNA no codificantes que deben ser procesados, que una vez que pasan por la maduración son eliminados y nos quedamos únicamente con los exones, que son el DNA codificante que se encuentra en esta secuencia. Además de eso, pues aquí tenemos otras dos modificaciones que son producto de la maduración post-transcripcional. Aquí entonces la conformación de la caperuza 5' que le va a dar como tal una protección a la secuencia para que no sea degradada antes de tiempo. Y adicional a eso, pues también le sirve de una u otra manera para que tenga una orientación respecto de la llegada hacia el ribosoma. Y en el otro extremo tenemos lo que se conoce como la cola polía. Entonces es un fragmento que está compuesto por muchas adeninas de manera consecutiva y van a presentar una función similar a lo que serían los telómeros en los cromosomas. Entonces, básicamente que si se empieza a degradar esto,
pues listo, se puede perder, no hay problema porque no se está perdiendo información que sí es determinante para la formación de una proteína. Entonces, esa es la manera o la forma como la cola polía logra proteger el RNA que se acaba de madurar. Y pues ya después tendrá que entrar el proceso de traducción para que se pase del lenguaje de los ácidos nucleicos, o sea, el lenguaje de las bases nitrogenadas, hacia el lenguaje de los aminoácidos. Bueno, esto es más del concepto de gen, entonces no le vamos a dar más vueltas. Respecto de la nomenclatura del gen, principalmente lo que espero es que como que tengan presente que usualmente son genes, bueno, cuando se escriben 3 letras, usualmente lo podemos relacionar con la presencia de información relacionada con un gen. Entonces, pues ya dependerá si es gen silvestre, o sea, no mutado, o genes mutados, o si son de procariotas o si son de eucariotas, pues pueden tener una diferente connotación respecto de si son mayúsculas o minúsculas. Entonces, cuando tenemos aquí, usualmente pues podemos verlos así, con 3 letras, el gen RAS, pero cuando estamos hablando de genes eucariotas podemos encontrarnos con letras mayúsculas. Entonces eso permite pues de una vez cuando uno está haciendo la lectura de pronto de algún documento en el cual se menciona un gen, en este caso completamente en mayúsculas, podemos asumir que viene siendo un gen de eucariotas silvestre. En procariotas manejamos mayúscula inicial y podemos tener hasta 4 letras. Si es mutado, entonces manejamos letras en minúscula y pues usualmente debe haber una correspondencia entre el gen y la proteína, pues para que sea mucho más sencillo de relacionar las moléculas con sus funciones, entonces pues pueden compartir el nombre escrito de la forma semejante. Cuando hablamos de la transcripción, podemos ver que se presentan ciertas características eh, de las cuales pues van a terminar como determinar que se dé como tal el proceso. Esta primera, paralelo pero no coordinadamente. En este caso lo que nos quiere decir es que aunque se puede dar transcripción de las dos cadenas, no necesariamente se va a dar la transcripción de las dos cadenas al mismo tiempo. Además de esto, se presenta una característica que es multifocal. Cuando hablábamos de focalidad en la replicación, entonces recordamos que cuando tenemos multifocal es que se tienen varios orígenes, solo que en este caso pues eran varios orígenes de transcripción. Secuencial, en este caso sí es básicamente lo mismo que cuando hablábamos en replicación, que una vez se inicia el proceso, en este caso de transcripción, se va a dar como tal de manera continua la adición de un nucleótido tras otro, y así sucesivamente hasta que se termine con el trabajo. Asimétrico, entonces una pequeña diferencia con cuando lo comparamos con la replicación. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, decimos que no son simultáneos y son monodireccionales. Entonces, eso está un poquito de la mano con lo que decíamos al principio de no coordinadamente cuando es paralelo, puesto que se da en una sola dirección. Entonces, como se utiliza una sola hebra como molde, no se va en las dos direcciones, sino que se va en una sola dirección. Básicamente desde el punto inicial o más uno hasta el punto final donde esté componiéndose el fragmento que se necesita transcribir. Aquí como vemos en esta pequeña representación gráfica, podemos ver que aquí en el medio está el DNA y en muchas partes podemos encontrarnos con fragmentos de DNA que pueden ser transcritos, sean dentro de la misma cadena. En este caso tenemos aquí 3 transcritos, aquí tenemos otros 3. Así como podemos hacer un conteo total, que podríamos decir que se tienen hasta 6 transcritos a partir de un fragmento de DNA, supongamos, qué sé yo, de 2000 pares de bases, por decir cualquier cosa. Entonces, tan solo dentro de estos 2000 pares de bases se pueden dar incluso hasta 3 fragmentos que se pueden sintetizar y que van a desempeñar una función diferente, puesto que recordemos que la secuencia del DNA y del RNA, pues finalmente van a condicionar como tal lo que es la función de ese RNA o la función de esa futura proteína. Se nos puede aparecer aquí un concepto que sea esto de solapante. Entonces podemos tener lo que son genes solapantes o genes no solapantes.
Cuando hablamos de no solapantes, esencialmente lo que tenemos son secuencias de DNA que pueden codificar para un gen, pero que no se encuentran compartiendo ninguna parte de su secuencia el mismo espacio dentro del DNA. Si nos fijamos, entonces aquí tenemos respecto de las dos cadenas, aquí hay un espacio entre un gen y el otro. Pero cuando hablamos de genes solapantes, entonces vamos a ver que en la secuencia bicatenaria del DNA, en cada una de las dos cadenas tengo la secuencia de un gen y entonces hay una región o parte de las secuencias que están compartiendo el mismo espacio en términos de pares de bases sobre la secuencia de DNA donde se pueden encontrar almacenados estos dos genes. Se transcribe una pequeña parte del genoma. Entonces recordemos siempre que aunque se tenga toda la información en cada célula, no significa que toda la información eh, deba o pueda o se necesite en un determinado momento. Las células pues irán como haciendo ¿cómo lo dijéramos? Como una evaluación de las necesidades de la célula y acorde a esto entonces se van activando ciertas regiones que permita que se transcriban ciertos genes. Entonces, por eso se dice que solo se transcribe una pequeña parte del genoma, porque no todo se está transcribiendo al mismo tiempo. Cuando hablamos de terminología de las cadenas, entonces aquí debemos tenerlo muy presente, puesto que como estamos diciendo, solo se utiliza una hebra de DNA como molde. No se utilizan las dos hebras como se utilizaba en la replicación. Entonces, eso quiere decir que debemos saber ubicarnos o saber sobre cuál cadena nos encontramos para realizar correctamente el proceso de transcripción. Entonces resulta que una cosa es dónde está el gen y otra cosa es lo que me permite obtener una secuencia parecida a ese gen. ¿Qué quiere decir? En términos de cómo se llaman las cadenas, podríamos empezar hablando de lo que sería no codificante y codificante. Entonces, una hebra, la que llamamos codificante, es finalmente la hebra que tiene como tal la secuencia del gen que se desea transcribir. Pero aunque esa cadena tiene esa secuencia del gen que se desea transcribir, realmente la transcripción no se realiza sobre ella, se realiza sobre la secuencia no codificante. Entonces, en este sentido, ¿por qué es no codificante? Pues porque no tiene la secuencia del gen codificante, pues valga la redundancia. Pero entonces en este caso como lo que nos interesa es el producto de la transcripción, debemos ver qué pasaría si se diera la transcripción sobre la hebra codificante y sobre la hebra no codificante. Entonces resulta que si yo fuera a hacer la transcripción directamente sobre la cadena codificante, la complementaria de esta realmente no va a representar lo que es la secuencia del gen de interés. Mientras que si se realiza la transcripción sobre la cadena no codificante, o en este caso también llamada como hebra molde, entonces como eso es producto de complementariedad, vamos a ver que esta secuencia complementaria sí posee la similaridad con la secuencia del gen de interés o con la secuencia que se encontraba en la cadena codificante. Si comparamos, tenemos adenina abajo, adenina arriba, timina arriba, uracilo abajo. Obviamente esto es diferente, pero pues recordemos que es por el cambio de molécula de DNA a RNA, pero pues vendría siendo lo mismo en términos prácticos. Si continuamos bien, entonces aquí también hay citosina, 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 guanina acá y así sucesivamente. Entonces eso nos permite ver que realmente la transcripción sí o sí se debe realizar sobre la hebra molde o sobre la cadena no codificante para que el producto de la transcripción finalmente pues pueda tener la secuencia de la información de la secuencia codificante o de la secuencia donde se encuentra como tal el gen de interés. Cuando se va a dar el proceso o cuando se está dando el proceso de la transcripción, podemos tener dos regiones. Ya ahorita lo veíamos en una gráfica hace unas diapositivas y entonces decíamos que hay una parte que se transcribe, así como hay otra parte que no se transcribe.
Entonces, esto de la orientación y la numeración nos permite realmente ubicarnos en el DNA precisamente sobre la parte o la que se transcribe o la que no se transcribe. Entonces, aquí vamos a tener como punto de referenciación el primer nucleótido donde se da la transcripción como tal. O sea, el primer nucleótido que va a ser parte del RNA, no necesariamente mRNA, sino cualquier tipo de RNA que se esté dando producto de la transcripción. Entonces resulta que a partir de ese nucleótido en adelante, o lo que se dice cadena abajo o aguas abajo, lo que vamos a encontrar entonces son, así como si fueran la recta real, pero sin el cero, solo valores positivos. Entonces esos valores positivos están relacionados con la posición en términos de nucleótidos dentro de la región que se está transcribiendo. Entonces, por decir algo, la posición más 10, pues tendrá que ser el nucleótido número 10 dentro de la secuencia que está siendo parte o que va a ser parte de la formación del RNA. Pero si estamos hablando de números negativos, entonces vamos a estar ubicados sobre la parte de la región que no se va a transcribir, o sea, la región reguladora, la parte donde se habla de que se presentan los promotores. Entonces, la función es exactamente lo mismo, nos permite darnos una ubicación, pero entonces en este caso con valor negativo, que nos da como tal la referencia que estamos ubicándonos realmente sobre la parte que es fundamental para que se dé la transcripción, sí, pero que se transcribe, no. Aquí pues hay una comparación de los dos procesos de replicación y transcripción desde el punto de vista pues de la reacción que realiza la polimerasa. Una pues DNA polimerasa y la otra RNA polimerasa acorde con el proceso que se está dando. Vamos a mencionar al menos aquí las diferencias, las similitudes pues es más que obvio, pero entonces vamos a mencionar por qué son diferentes en algunos casos. Para la replicación, las dos hebras de DNA actúan como molde. En la transcripción, las dos hebras de DNA pueden actuar como molde del RNA, pero no simultáneamente. Lo que estamos diciendo, cuando se está dando la transcripción, se está transcribiendo un gen. Listo, se da la transcripción sobre un gen, pero únicamente utiliza una hebra de DNA como molde. No utiliza las dos. Diferente de la replicación, ya que en la replicación, pues sí se utilizan las dos hebras como molde. Otra diferencia, entonces, pues dentro de lo que sería la materia prima, esos peldaños o escalones para formar una escalera. En este caso, pues si es replicación, necesitamos desoxirribonucleótidos, mientras que en la transcripción, perdón, hablamos es de ribonucleótidos. Otra diferencia, resulta que la replicación no es autoiniciadora. ¿Qué significa esto? Básicamente que ellos necesitan, bueno, ellos no, la polimerasa específicamente necesita o requiere que se tenga una molécula preexistente para que ella pueda elongar. En este caso, la molécula preexistente va a ser el cebador. Pero si ustedes recuerdan, ese cebador está compuesto por RNA. Y entonces eso nos permite ver que si pasamos a la transcripción, es lógico que en este caso, pues sí sea autoiniciadora. ¿Qué quiere decir? Tengo la secuencia molde de DNA y cuando llega la polimerasa, ella puede arrancar directamente a sintetizar el RNA de cero, no como sucede en la replicación, que necesita una molécula previa para elongar. Y aquí una más o menos semejanza a lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces la diferencia en que como es ADN tengo timina y como es ARN pues tengo uracil. En las demás características pues vemos que son coincidentes. Relación con la condensación. Esta relación con la condensación está totalmente relacionada con lo que les mencionaba hace un rato de que solo se transcribe una parte del genoma. ¿Qué quiere decir esto? Para que se dé la transcripción, al igual que para que se dé la replicación, obviamente necesitamos que el DNA no esté condensado, porque todo DNA que se encuentre condensado va a ser inaccesible para las proteínas. Si las proteínas, sea de replicación o sea de transcripción, no pueden llegar directamente sobre la secuencia, ninguno de los dos procesos pues se puede realizar. Por eso entonces, respecto a la relación de la condensación,
se necesita una descondensación siempre en todo lugar donde se vaya a dar como tal la transcripción. Los requerimientos, entonces aquí ya pues algunos lo pudimos ver con la tablita. Esto es como el resumen. Entonces, respecto de sustratos o lo que decíamos así como materia prima, lo que mencionábamos en este caso, que tengo ribonucleótidos trifosfatados. Recuerden siempre que para la formación de la cadena inicialmente se necesita que sean trifosfatados para, para que cuando se dé el rompimiento de los dos fósforos, esto libere la suficiente energía para que se pueda mediar la reacción de asociación o de formación del enlace fosfodiéster entre los dos nucleótidos consecutivos. Como esta es una polimerasa, al igual que en la replicación, solo que esta es una RNA polimerasa, pues también se necesitan unos cofactores, en este caso pues también son iones metálicos divalentes que le permiten o que le van a conferir cierta estabilidad a la polimerasa cuando se encuentra posicionada sobre la cadena molde. En el molde o plantilla, entonces aquí también es DNA, pero por favor tengan presente la diferencia con la replicación, que aquí se utiliza una sola cadena, no las dos cadenas. Cebador. Como esta transcripción es autoiniciadora, entonces podemos decir que realmente aquí no se necesita cebador o no va a haber presencia o no va a haber formación de un cebador. Las RNA polimerasas en eucariotas, entonces usualmente están pues denominadas con RNA porque van a sintetizar RNA y pues pol de polimerasa y en este caso el número romano, sea uno, 2 o 3, pues está relacionado principalmente con los productos que pueden llegar a sintetizar. Si hablamos de la RNA polimerasa 1, estamos hablando que pues en su gran mayoría lo que van a hacer es sintetizar pre-rRNA, o sea, RNA ribosomal. Dentro de esto, pues vemos que se pueden generar diferentes partes del RNA ribosómico, como puede ser para su unidad 28S, 18S o 5.8S. Aquí, pues interesante es la parte de la actividad enzimática. Entonces vemos que de los tres casos es la que representa una mayor actividad enzimática. Muy posiblemente por el producto, ya que el producto como es uno, bastante grande y dos, el tipo, al ser ribosomal, recuerden que el ribosomal me forma los ribosomas y yo necesito ribosomas para la síntesis de cualquier tipo de proteína. No se específicas, este ribosoma es para este tipo de proteínas y este otro ribosoma es específico para este otro tipo de proteínas. No, el mismo ribosoma me puede estar trabajando con cualquier tipo de proteína. Entonces yo necesito muchos ribosomas, puesto que pueden ser muchos tipos de proteína los que se necesiten al mismo tiempo. Si vemos ahora los productos como tal de la RNA pol 2, vemos esto, HNRNA, heterogéneo nuclear. Aquí los mensajeros, los pequeños nucleares y los mini. En este caso, pues tenemos unos bastante importantes que vienen siendo los mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son, esta proteína es la encargada como tal de formar a las futuras proteínas. Su producto, pues obviamente será el mRNA y la actividad pues está en un punto intermedio. Entonces recordemos que aunque hay muchos genes, no todos se están expresando al mismo tiempo, entonces puede tener una actividad intermedia en este caso. Y si nos fijamos ahora en la polimerasa 3, vemos que está relacionado con RNA transferente, ribosomal, pero la parte pequeña, o sea, en una secuencia no tan grandes, eh, pequeño nuclear o mini. Entonces, estos son varios RNAs que están involucrados en procesos de regulación. Entonces, como es la regulación, no se necesitan tanta cantidad, en gran parte porque no todos los genes se expresan al mismo tiempo y es posible que un mismo RNA regulador pueda llegar a regular otra reacción de expresión de un gen. Entonces, en este caso son las que presentan una menor actividad enzimática. Y pues aquí vemos que los organelos tienen sus propias polimerasas, entonces sea mitocondria, sea cloroplasto, cada uno de estos organelos poseen sus propias polimerasas que le permiten como tal pues desempeñar la función, o sea, la expresión de lo que sea que se necesite. Esto de los inhibidores
pues los hablamos ahorita al final. Aquí entonces, cuando hablamos de la estructura de las RNA polimerasas, este gráfico lo que nos permite evidenciar es que realmente la función de las polimerasas es tan importante y es tan esencial que a través de la evolución de los organismos se ha logrado conservar en cierto grado y en cierta medida la composición o la conformación de sus subunidades o como tal de las polimerasas. Entonces, esas son dos cosas importantes. Si se fijan, cuando yo hablo de subunidades, ¿en dónde me puedo ubicar? Entonces, en las partes que me están conformando como tal a cada una de las polimerasas de cada uno de los organismos o a cada una de las polimerasas. Cuando digo organismos es que si nos fijamos aquí tenemos que N. coli, prácticamente podríamos decir que tengo una polimerasa que está conformada por uno, 2, 3, 4, posiblemente 5 subunidades. Pero si yo hoy miro en eucariotas, resulta que Saccharomyces, un solo organismo, puede tener 3 diferentes tipos de polimerasas y estos diferentes tipos de polimerasas, cada una pues está compuesta por diferentes cantidades de subunidades que la están conformando. Pero entonces esa partecita aquí de los colores, entonces nos está representando algunas subunidades de las polimerasas que son coincidentes entre los diferentes organismos y que además de eso poseen una similaridad respecto de su magnitud o de su tamaño. Entonces, esto pues realmente nos permite ver que cuando son genes que van a sintetizar para alguna proteína que tenga una función bastante esencial, la evolución de una u otra manera tiende a estar como conservando estos genes sin muchas fluctuaciones, sin muchos cambios, puesto que realmente son pues como le estoy diciendo, esenciales, entonces no es muy favorable que realmente se presenten muchas variaciones o muchas alteraciones sobre estos, porque muy posiblemente pues la repercusión sea grande. En este caso, pues por decir algo, se presentarían problemas como tal en la transcripción de los genes. Entonces, obviamente eso sería bastante problemático para un organismo y no se vería favorecido, por lo tanto, muy seguramente morirá pronto, no pasará su información a la siguiente generación y entonces es como si no hubiera existido esa alteración. Las polimerasas poseen una región bastante importante que se denomina como, pues en resumidas cuentas, como la cola CDT. Esta cola CDT pues está compuesta principalmente por unos aminoácidos que se encuentran en cierto grado de repetición. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí tenemos una pequeña secuencia que se repite en humanos hasta 52 veces, pero entonces resulta que principalmente sobre las serinas va a pasar algo fundamental para que se pueda dar la transcripción o por el contrario, para que no se dé la transcripción. Dentro de las etapas de la transcripción, entonces empezaríamos con lo que sería obviamente el inicio. Al inicio, ¿qué se necesita? Que el DNA sea accesible. Para que sea accesible, pues entonces se necesita separación de las hebras en un tramo cercano a la secuencia del promotor basal. ¿Esto para qué? Básicamente lo que nos está diciendo es, necesitamos que el DNA se nos vuelva monocatenario, porque al final de cuentas es solo una hebra la que va a funcionar como molde y entonces lo primero va a ser eso, que se dé una desnaturalización. Obviamente, antes de que se dé una separación de las cadenas, lo más seguro es que haya un paso previo y es la descondensación, que se descondense el DNA para que pueda ser entonces en este caso desnaturalizado o separado, que se pierdan como tal sus puentes de hidrógeno en alguna región específica. Después entonces puede suceder que la RNA polimerasa sintetice un fragmento de 10 nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que una vez que llega la polimerasa, ella puede llegar y generar un pequeño fragmento de hasta 10 nucleótidos y entonces esto nos está confirmando que es autoiniciadora. ¿Qué quiere decir? Que no es que tenía que haber algo previo para que después sí llegara la polimerasa y pudiera elongar. No, en la transcripción ella solita apenas llega puede incluso empezar
a pegar nucleótidos. Pero pues entonces se limita a aproximadamente unos 10 nucleótidos, se detiene hasta que esté todo listo para que ahí sí pueda pasar al siguiente paso de la elongación. Aquí entonces podemos hablar de la burbuja de transcripción. Entonces, a medida que se va dando la transcripción o el desplazamiento de la maquinaria para la transcripción, también se va también se va desplazando esta burbuja de transcripción. Todo esto es mediado por proteínas, solo que esas proteínas pues son llamados factores de transcripción y pues se resume diciendo TF. Entonces, en todo momento en el cual uno esté hablando de TFs, pues está haciendo referencia a alguna proteína involucrada en el proceso de la transcripción. Y pues resulta que necesitamos que se dé una asociación tanto entre la polimerasa o RNA polimerasa junto con estos TFs. Cuando hablamos de la formación del complejo de iniciación, pues se han planteado dos tipos de modelos, el holoenzimático y el escalonado. El producto final es el mismo. Como quien dice, no es que, qué sé yo, me voy a preparar un huevo. Ah, pero yo rompo el huevo contra el mesón o yo rompo el huevo con la cuchara. Pues independientemente de cómo lo haya hecho, el producto final es el mismo, lograr la liberación del contenido del huevo. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que yo necesito tener sobre la secuencia reguladora del gen las proteínas encargadas o las proteínas que pueden realizar la transcripción. ¿Cuáles proteínas? Pues la polimerasa junto con los factores de transcripción o TFs. Entonces la diferencia entre el holoenzimático y el escalonado es que en el holoenzimático básicamente lo que nos dicen es que todas las proteínas necesarias para la transcripción se unen y después se llegan al promotor. Y en el modelo escalonado lo que se dice es que entonces van a llegar gradualmente al promotor. Entonces ya tengo el promotor desnaturalizado, puede tener secuencias que pueden ser reconocidas, llegan ciertos factores de transcripción o TFs, llegó uno, este puede traer a otro, y se puede traer a otro, a otro, a otro, a otro, y finalmente algunos de estos puede llegar a traer a la polimerasa. Y al final, ¿qué tengo? Tengo el mismo producto que en el modelo enzimático, solo que se dio de manera gradual, por partes. Llega primero uno, después otro y después otro. Para que se dé la desnaturalización del promotor o la separación del promotor, entonces recuerden que estoy hablando que de DNA que se encuentra relacionado con la parte reguladora y entonces para que se desnaturalice, pues obviamente se necesitará algún tipo de actividad de licasa, o sea, que se rompan los puentes de hidrógeno. En este caso, pues no lo va a hacer directamente una helicasa, sino que lo van a realizar unos factores de transcripción. En este caso, pues TF2F y TF2H. Van a necesitar gastar energía, pero pues al menos pueden realizar el trabajo que es permitir que el DNA sea accesible de manera monocatenaria. Y así como sucedía en la replicación, resulta que pues también puede suceder en la transcripción. Independientemente del proceso, cuando yo separo los puentes de hidrógeno, no quiere decir que hayan perdido la potencialidad de volverlos a formar. Si las bases nitrogenadas están lo suficientemente próximas, entonces se pueden volver a asociar. Eso no nos sirve, no le sirve al proceso de transcripción. Entonces aquí como no tiene las proteínas de unión a la cadena simple, tiene aquí que factores de transcripción. En este caso, pues TF2E, que va a permitir que se estabilice la región desnaturalizada y que no se vuelvan a renaturalizar o a formar nuevamente los puentes de hidrógeno. Esto es la formación de los primeros enlaces fosfodiéster, entonces pues principalmente nos basamos en que se adiciona el primer nucleótido. Este primer nucleótido generalmente, en la mayoría de los casos, no quiere decir que siempre, se va a adicionar una adenina trifosfatada. Entonces, esta adenina trifosfatada es la que, entre comillas, viene funcionando como si fuera el cebador. Pero pues básicamente porque al ser la primera, entonces ella va a dejar en su extremo el 3' disponible o el OH disponible en el 3' para que se pueda continuar con la adición de nucleótidos. Esto hay que recordar y aclarar que como es una polimerasa, la síntesis la realiza en la misma dirección que lo realiza como tal las polimerasas de la replicación. ¿Qué quiere decir? Que la síntesis se va a dar de 5' a 3'.
Por eso entonces estamos diciendo que este primer nucleótido que va a funcionar entre comillas como cebador, él va a dejar hacia abajo o hacia la parte donde se tiene que elongar un OH disponible para que se pueda dar la formación de los enlaces fosfodiéster. Una vez ya tengo el promotor desnaturalizado y entonces además de eso también me llegaron todas las proteínas asociadas a la transcripción, RNA polimerasa o factores de transcripción. Ahora necesito que se empiece a transcribir, pero para que se empiece a transcribir, entonces esto se denomina como la liberación del promotor. Cuando se libera del promotor, ¿qué se libera? Pues la polimerasa se separa de esa región reguladora que no se va a transcribir y arranca a trabajar elongando o transcribiendo todo el DNA molde que sea necesario para conformar el futuro, mm, la futura biomolécula, sea RNA funcional o sea proteína. Entonces, durante la fase inicial, pues trabaja la RNA polimerasa 2 con su dominio CDT sin fosforilar. Entonces, la cola CDT que estábamos mencionando hace un rato se encuentra en este caso desfosforilada o pues sin fósforos. Mientras en la elongación trabaja con su dominio fosforilado. ¿Qué quiere decir? Entonces, de acá a acá hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que está fosforilado o que no está fosforilado. Pero entonces la importancia de esto es que cuando la cola CDT se encuentra desfosforilada, la polimerasa, entre comillas, está quieta, está estática. Pero una vez se fosforilan las serinas que se encuentran dentro de la cola CDT, lo que va a suceder es que esta polimerasa va a, entre comillas, a arrancar, va a moverse y va a empezar como tal a realizar su trabajo de transcripción. Tenemos factores de transcripción, entonces, que están encargados de esta fosforilación, como lo puede ser TF2H o PTEFB, proteínas que se encargan de la fosforilación de la cola CDT. La RNA polimerasa 2 se separa la mayor parte de los factores de transcripción y comienza a desplazarse por el DNA. Aquí, importante que dice, se separa de la mayor parte. Al decir esto, quiere decir que no se separa de todos los factores de transcripción. Van a haber algunos que van a seguir asociados con la polimerasa y entonces eso quiere decir que se necesitan para desempeñar alguna función. En gran parte, una de ellas es la atracción de proteínas necesarias para la maduración o el procesamiento posttranscripcional del RNA o el pre-RNA que se está sintetizando. Elongación, entonces ya estuvo todo organizado en la parte inicial, ya se está separando como tal la polimerasa del promotor, entonces ahora estamos en la elongación. En la elongación tenemos que sintetiza antes de despegarse, no necesita proteína accesoria que la sujete al DNA. Básicamente esto de que se sintetiza antes de despegarse es que va a realizar su trabajo, no es que se va a estar, entre comillas, cayendo o separando del molde antes de que termine su trabajo. Y además de eso, que no tiene una proteína accesoria. Recordemos que en la replicación teníamos una proteína que se llama la abrazadera deslizante, que se asocia con la polimerasa y le confiere una mayor estabilidad a la polimerasa sobre la cadena molde. Aquí, pues resulta que esta polimerasa no lo necesita. En gran medida también puede ser relacionado por los factores de transcripción que ya quedaron asociados a ella. Y entonces esa es una diferencia respecto de la replicación. Resulta que aquí se puede cometer un error cada 10.000 nucleótidos. Eso quiere decir que puede cometer 1000 veces más errores que en la replicación. Si lo ponemos en esos términos, decimos grave, porque pues son muchos errores los que se pueden estar cometiendo. Pero pues no voy a decir que no sea grave, porque pues sí, no es no es la mejor condición, no es lo más eficiente, pero no es tan grave en el sentido del tipo de molécula que se está produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Como se está produciendo RNA, este RNA recordemos que es una molécula transitoria de expresión, más no de almacenamiento. Si ese error se comete en la replicación, ahí sí es más grave porque esa molécula que se está produciendo es DNA y el DNA lo que hace es almacenar, no expresar. Entonces, a partir del momento en el cual se comete ese error, de ahí en adelante siempre se va a expresar ese error o esa mutación. Entonces, por eso es que no es tan grave,
pues guardando como las proporciones, que se presenten tantos errores más que en la replicación durante el proceso de la transcripción. No porque no sea un problema, sino porque realmente esa molécula pues en muy poco tiempo puede ser degradada. De pronto en 10 minutos ya sea degradada, en 20, en 1 hora, en 2 horas, en 24 horas. Pero entonces eso no es lo mismo a tener una molécula de DNA que va a estar siendo base para la formación de las futuras cadenas. Cierta capacidad de corrección por actividad hidrolítica estimulada por factor de elongación TF2S. Entonces recordemos que en la replicación decíamos que hay algunas polimerasas que tienen la capacidad de corregir errores, o sea, la embarró, se detiene, se devuelve, corrige y continúa. En la transcripción, esta polimerasa también tiene cierta capacidad, pero pues necesita también de la asociación o de la presencia de TF2S para que se pueda dar como tal esta corrección. Entonces, en gran medida estamos viendo que este TF2S lo más seguro es que sea de los pocos factores de transcripción que permanecen o que se mantienen asociados a la RNA polimerasa cuando se está dando la elongación. Para que la elongación sea exitosa se necesitan de 16 proteínas, factores de elongación. Entonces, aquí tenemos algún grado de idea de cuántas proteínas o cuántos factores de transcripción se pueden mantener asociados con la RNA polimerasa, pero pues obviamente esto puede estar sujeto a cambios dependiendo del organismo que se esté estudiando, eh, también dependiendo de qué tan avanzado esté el estudio. Muy seguramente de pronto antes de que eran 16 proteínas en este caso, de pronto antes se decía, no, son 10, pero pues de pronto eran 10 que realmente con el tiempo, con la investigación y la profundización pudieron llegar a decir que son 16. Entonces, aquí pues podemos tener un margen de error dependiendo pues también del tiempo. Recordemos que esta información pues ya tiene su tiempito, entonces de pronto sean más. ¿Cómo es posible que no? Que se mantenga el número en el tiempo y sigan siendo 16 proteínas. Tenemos a TF2S y DS1F que regulan que se den terminaciones prematuras. Entonces, esto es bastante importante. Eso quiere decir que la célula tiene la maquinaria necesaria para decidir en qué momento se termina como tal la producción de transcritos. No es como que, bueno, en la siguiente ronda ya no transcriban más. No, resulta que aquí lo que va a pasar como tal es que si la célula dice ya no quiero más transcritos, es que se detiene absolutamente todo el proceso de transcripción. Así esté en la mitad del transcrito, no importa, se detiene y se deja de producir. La RNA polimerasa junto con factores de elongación facilitan el reclutamiento de proteínas necesarias para la maduración. Esto era pues lo que les explicaba hace un momento. Aquí podemos ver cómo se puede dar esa terminación prematura. Entonces, lo primero es como tal que se dé como la modificación de las serinas presentes en la cola CDT mediante la fosforilación. Entonces tenemos aquí estas dos proteínas que pueden realizar que se dé el cambio. Entonces aquí tenemos una cola, una prolongación de esta proteína que no se encuentra fosforilada, pero después de que interactúan con estas proteínas, resulta que ahora ya estas serinas se encuentran fosforiladas. En términos prácticos, ¿qué significa? Pues que la polimerasa se encuentra elongando. Al decir que se encuentra elongando es que se encuentra realizando la transcripción, o sea, está leyendo DNA molde y está sintetizando RNA. Pero entonces aquí lo que vemos es que estas proteínas están involucradas en que o se mantenga la transcripción o se termine la transcripción antes de tiempo. Entonces aquí lo que vamos a ver es que primero pues tenemos estas proteínas HSPT4 y HSPT5 fosforiladas, o sea, con sus fósforos. Cuando esto se encuentra de esta manera, resulta que van a promover la transcripción de manera positiva. Básicamente permiten que se dé la transcripción, pero resulta que cuando esta HSPT4 y PT5 se le asocia otra proteína, la otra proteína NELF. Si ustedes se fijan, aquí hay un cambio y es que ya se perdieron como tal los fósforos que estaban presentes en el caso anterior. Entonces, aquí lo que va a pasar es que esta asociación de proteínas lo que pueden causar es que se van
y pueden detectar los fósforos que se encuentran en la polimerasa y se los pueden quitar. Al quitarle los fósforos a la cola CDT de la polimerasa, lo que va a suceder es que se detiene el progreso de la polimerasa. Automáticamente se está deteniendo la transcripción. Entonces, de esta manera se puede dar una terminación prematura de la transcripción. Para la terminación, entonces, la terminación está relacionada con señales que marcan la polianilación del extremo 3' del RNA mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una secuencia que se encuentra dentro de del DNA molde que significa o que va a estar condicionando para que se estimule como tal la formación o la poliadinilación. Cuando digo la poliadinilación es que llega otra proteína que se encarga de adicionar muchas adeninas al extremo 3' de ese mRNA. La terminación se produce como consecuencia de las combinaciones de dos mecanismos, que se detenga la polimerasa y que se estabilice el híbrido RNA-DNA. Entonces es esto que tenemos acá. Que se detenga la polimerasa se puede dar de dos maneras. Uno, mediante una proteína, o otro por reconocimiento de secuencias. Entonces aquí en este caso que se utiliza una proteína terminadora, lo que puede suceder es que en esta partecita del DNA hay una secuencia que puede ser reconocida por esta proteína la reconoce y se posiciona sobre el DNA. Al hacerlo, en términos sencillos, podríamos decir que esto está generando como un tipo de retén en una carretera. Entonces, aquí se bloquea el paso, o seamos más exagerados, no un retén, un derrumbe. Los que de pronto van allí por la ruta de la soberanía, que no es tan soberana, se pueden dar cuenta cuando hay un derrumbe, entonces ya no hay opción de continuar. Entonces, eso va a impedir que la polimerasa continúe trabajando. Entonces, hasta ahí llega la transcripción como tal. Eso sucede pues en estos dos casos que tenemos proteína terminadora. Y aquí en este último caso, si se fijan, no tenemos una proteína terminadora. Entonces, lo que debe suceder es que hay alguna partecita en este DNA que se encuentra siendo leído por la polimerasa que tiene una secuencia específica que le orienta o que le puede decir a la polimerasa que hasta ahí llega, que ya no puede seguir transcribiendo. Y además, para que se dé la terminación de la transcripción, recuerden que entonces, si ustedes se fijan, la síntesis de este RNA es producto de complementariedad. Como hay complementariedad, quiere decir que yo tengo en cadena bicatenaria esto, el DNA con el RNA. Eso está presente en todos los casos en los cuales se esté dando como tal la transcripción. Entonces ahora se necesita que se separe ese híbrido. Decimos que es híbrido porque es tanto ADN como ARN. Entonces, en gran parte por la misma extensión del fragmento que se ha transcrito, todo esto que está acá, eso puede ejercer como un tipo de fuerza, como si estuviera jalando un lazo, y entonces lo que se encuentra es que se va, entre comillas, a arrancar esa secuencia del RNA de los puentes de hidrógeno establecidos con el DNA molde. Y entonces finalmente el producto es que se dé una separación de estas dos moléculas. Y la otra es que también pueden haber proteínas que reconocen secuencias del RNA que se transcribió, se unen y al unirse le dan entre comillas como un tipo de peso que puede aumentar ese apalancamiento o esa fuerza que se está produciendo para que se dé la separación como tal del DNA y el RNA. La transcripción del genoma mitocondrial, pues en términos sencillos es esencialmente lo mismo respecto de lo que debe suceder, pero pues con una pequeña diferencia. Transcrito generalmente por una única RNA polimerasa formada por un solo polipéptido. Entonces lo que estamos diciendo, entonces prácticamente es una sola subunidad o una unidad grande la que está conformando esta RNA polimerasa para que vaya y realice la transcripción. Para la iniciación requiere la presencia de un factor de transcripción MTFA, pero básicamente aquí pues lo podemos simplificar. Uno ve TF, factor de transcripción, MT, pues de la mitocondria. Si estamos hablando pues de la transcripción del genoma mitocondrial. Y además de eso, pues podemos ver que el mtDNA, o sea, el DNA de la mitocondria, se transcribe a partir de tres lugares, o sea, tres puntos específicos. Se encuentran dos para la hebra pesada
y uno solo para la hebra ligera. Entonces, como lo pudieron consultar cuando hablábamos de la replicación del genoma mitocondrial, se dieron cuenta que se da una clasificación de las cadenas básicamente en una ligera y una pesada. Y pues acorde a esto, pues se puede encontrar o dos inicios de transcripción en la pesada o un inicio de transcripción en la ligera. Esta parte de los inhibidores, pues básicamente sucede que cuando se está dando todo este campo de investigación para tratar de entender el proceso de la transcripción, pues tiene que hacer mucha manipulación a nivel de laboratorio y dentro de eso pues se fueron dando cuenta que hay ciertos reactivos que conllevan a que se inhiba la transcripción. Entonces se conocen como inhibidores y esos inhibidores pues están clasificados acorde como a su mecanismo de acción. En estos inhibidores de tipo 1 son los que inactivan de manera directa. ¿Cómo así de manera directa? Entonces resulta que al asociarse directamente con el RNA polimerasa impiden la iniciación o la elongación. O sea, digamos, supongamos aquí esta, la rifampicina. Resulta que la rifampicina se asocia con la RNA polimerasa y entonces no van a permitir que se dé la formación o del complejo de iniciación, o si de pronto ya está conformado el complejo de iniciación, cuando llega la rifampicina, lo que puede hacer es impedir que se dé la elongación, hace que la proteína no pueda realizar la transcripción. Los de tipo 2, pues actúan de manera indirecta. En este caso lo que hacen es impiden la unión de la polimerasa o su avance. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que este es nuestro DNA molde. Digamos que de acá a acá se tenía que pegar la polimerasa, pero entonces digamos que en el medio estaba presente la naranja de acridina y llegó y se posicionó acá. Al posicionarse acá, entonces cuando venga por aquí la polimerasa, resulta que no va a poder asociarse, puesto que básicamente está ocupado el lugar donde ella debe pegarse. O puede suceder que de pronto tengo la secuencia del DNA y tengo la polimerasa ya asociada y de pronto lo que sucede es que naranja de acridina llega y se une dentro de la parte que debe ser transcrita. Entonces la polimerasa que se encontraba, digamos, en esta dirección, cuando llega acá, sucede prácticamente lo mismo que con las proteínas terminadores y no puede continuar como tal con su proceso de transcripción. Y las de tipo 3 también son de manera indirecta. En este caso lo que van a hacer es impedir la acción de la girasa. ¿La girasa quién será? Pues entonces esta debe ser una proteína involucrada como tal en el proceso de la descondensación del DNA. Si no está descondensada, pues recordemos que no va a ser accesible para la maquinaria de la transcripción y por lo tanto, pues no habrá transcripción. Aquí en esta parte del control de la expresión génica a nivel pre y transcripcional, lo que podemos ver es cómo puede regularse la transcripción. Entonces, bueno, aquí, perdón, vemos que podríamos estar hablando como tal aquí, en la parte de la que se está hablando que se controla la transcripción. Entonces, básicamente es que se pueda dar o que no se pueda dar. Dentro de todo este proceso o flujo de la información a través de las diferentes biomoléculas y sus respectivos procesos. Entonces, aquí tenemos dentro el pretranscripcional, o sea, antes de que se dé la transcripción, ya la célula tiene manera de estar regulando que se dé o que no se dé la transcripción. Entonces, una de estas es cuando se da la posición precisa de los nucleosomas. ¿Qué quiere decir? Si nos fijamos aquí en esta parte nos están resaltando eh, dos secuencias de DNA que nos dicen que son distantes 85 pares de bases en la secuencia lineal, quedan próximas en el espacio, lo que les permite, por ejemplo, interaccionar con una misma proteína, que puede ser un factor de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues esencialmente esto que está acá, recordemos que es DNA enrollado sobre una proteína, que si lo lilianizamos, entonces posiblemente sea algo así, que por acá y en el otro extremo por acá son secuencias de DNA que son reconocidas por factores de transcripción, pero que tienen un problema y es que están muy lejos una de la otra, entonces no puede darse una interacción pues fácil dentro
de lo que podría ser la futura transcripción. Entonces, esto cambia en el momento en el cual se encuentra el DNA conformando un nucleosoma, puesto que al darse como tal le- mm, el enrollamiento sobre el octámero de histonas, como podemos ver acá, aunque linealmente estén distantes, aquí quedan próximas una de la otra, o sea, queda una secuencia al lado de la otra, puesto que se dio ese giro o ese enrollamiento sobre la proteína. La manera como se retiran los nucleosomas. Entonces, no se puede dar una descondensación total de todo el genoma tan solo para que se dé la transcripción de un gen, sino que realmente pues se da de manera organizada y localizada. Entonces, a medida que se van moviendo toda la maquinaria de transcripción, también se da dando un movimiento de la descondensación o la liberación del DNA. Por eso entonces podemos ver que no están en este caso los tres nucleosomas desarmados, sino que únicamente se encuentra en este punto este nucleosoma desarmado, puesto que en ese momento pues por acá se estará dando la transcripción, no por acá y no por acá. Avance compatible con la presencia de nucleosomas, entonces es complementario con lo que estamos diciendo ahorita, sino que nos deja ver más fácilmente. Entonces se está dando la transcripción, necesito que se me separe este primer nucleosoma. Ya se dio la transcripción en esta partecita, ahora vamos para acá. Bueno, pues entonces lo que ya se transcribió previamente, entonces ya no se necesita más, puede volver a formarse el nucleosoma, pero entonces en la parte donde se está dando la transcripción necesitamos que se separe. Y pues esto se da n veces dependiendo pues básicamente de la longitud del DNA que se necesite utilizar como molde. La metilación puede regular la transcripción. En este caso, pues la metilación es un control negativo, puesto que lo que va a hacer es impedir que se dé la transcripción. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo puede la metilación impedir que se dé la transcripción. Entonces, pues en el primer caso, aquí lo que tenemos es básicamente el complejo de iniciación, en donde tenemos el DNA subdividido por la región reguladora y estructural. En la región reguladora, pues entonces encontramos el promotor. Sobre el promotor, entonces podemos presenciar que se encuentran tanto los factores de transcripción como la RNA polimerasa. Además de esto, resulta que en las secuencias se puede encontrar algo que son los islotes de citosina guanina. Esos no están metilados normalmente, sino que solo son islotes de citosina guanina. ¿Qué significa? Pues que dentro de toda una secuencia de DNA hay puntos particulares en donde se presentan precisamente citosina guanina, citosina guanina. Eso es en el caso en el cual se puede dar una transcripción, pero entonces resulta que la metilación puede inhibir la transcripción. En este primer caso, resulta que se puede dar una metilación sobre los islotes de citosinas guanina que se encuentran presentes en la región promotora. Al suceder esto, lo que podemos ver es acá que impide que se dé la unión de los factores de transcripción y de la polimerasa, por lo tanto no se da como tal el complejo de iniciación. Entonces, básicamente, si no tengo la maquinaria, pues no voy a tener la transcripción. En este otro caso, ¿qué tenemos? Resulta que seguimos hablando de una metilación de los islotes de citosina guanina presentes en la región promotora, pero resulta que estos lo que están haciendo en este caso es atraer a proteínas, en este caso pues MSP1 y MSP2, proteínas que se posicionan en este caso sobre los islotes metilados que se encuentran sobre la región promotora. Y entonces, como tal, lo que están haciendo aquí es en pues en algún grado de comparación, como lo hablamos con los inhibidores, impedir que la maquinaria de transcripción pueda llegar a asociarse con la región promotora. Si no se ubica en donde está la región promotora, pues no tiene manera de pegarse más adelante ni más atrás, puesto que en la promotora se encuentran las secuencias específicas necesarias para que se dé como tal la transcripción. En este otro caso, lo que podemos ver es que se alcanzó a dar la formación del complejo de inicio, o sea, factores de transcripción y la polimerasa se encuentran asociados sobre la región promotora, pero entonces en este caso se presentan otros islotes de citosina guanina
que son metilados y que también atraen a las proteínas MSP1 y MSP2 y de una u otra manera van a funcionar como lo hacen las proteínas terminadoras. Bloquean el paso y entonces la polimerasa no puede realizar la transcripción. Y en este último caso lo que estamos viendo es que estos islotes de citosina guanina metilados otra vez atrajeron a MSP1 y MSP2, pero resulta que estas proteínas atrajeron a estas otras dos proteínas, HDAC y HMT, y resulta que estas proteínas lo que van a hacer es impedir o inhibir que se dé la descondensación de los nucleosomas. Entonces, si yo tengo esto aquí en forma de nucleosoma, hace que sea inaccesible para la polimerasa la transcripción sobre estos fragmentos del DNA. Y entonces es así como de estas cuatro maneras se puede dar una inhibición de la transcripción mediante la metilación. Otra es mediante la acetilación de las histonas. Resulta que la acetilación, pues básicamente lo que va a hacer es cambiar una característica presente en las lisinas que se encuentran sobre la región de las histonas, sobre el octámero de histonas, que median la asociación entre el DNA y estas proteínas. Entonces lo que podemos ver acá es que esas lisinas tienen una carga positiva y esta carga positiva va a interrelacionarse con la carga negativa presente en el DNA. Entonces eso hace que se dé una atracción y se mantenga como tal la conformación de un nucleosoma. Pero entonces cuando se da la acetilación, entonces la acetilación, mira aquí está, se acetiló estas lisinas y al acetilarse entonces se quita como tal esa carga positiva que se tenía. Entonces al perderla ya se va a perder esa interacción o esa relación mediante cargas positivas y negativas y entonces lo que va a suceder es que el DNA puede tender a separarse del octámero de histonas. Al hacer esto, ¿qué sucede? Pues se está liberando este DNA y va a ser accesible para la maquinaria de transcripción. Entonces, aquí la acetilación, de hecho, es necesaria para que se dé la transcripción. Si no hay acetilación, pues no hay transcripción. Cambios en el desarrollo. Resulta que nosotros, como lo hemos mencionado en algunos momentos, tenemos la misma información desde que fuimos concebidos, básicamente hasta que nos pasemos para el otro mundo. Y en este caso lo que vamos a tener es que se espera que ese DNA se mantenga durante todo ese tiempo. Pero pues nosotros pues, ya sabemos que es posible que se puedan cometer errores en la replicación y etcétera. Entonces es posible que se puedan dar cambios. Pero pues haciendo a un lado esto y suponiendo que se mantenga la misma información, resulta que no siempre se expresa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Aunque yo tenga los mismos genes de cuando era bebé a cuando soy adulto, no quiere decir que necesariamente se estén expresando siempre los mismos genes. En este caso, aquí lo que podemos ver es DNA con patrón de metilación de los padres. Entonces vemos que tenemos 2, 4, 5 secuencias y esas 5 secuencias tenemos esta, esta y esta metilados. Desmetilación global, o sea, se dio una desmetilación de todo el DNA. Ahora se dio una nueva metilación y esta nueva metilación dice DNA con patrón de metilación propia del embrión. Entonces resulta que el embrión necesita tener metilado este y este. En términos numéricos siguen siendo tres partes del DNA, pero si nos vamos a fijar en las posiciones, resulta que esta de acá antes no estaba metilada, ahora sí. Y esta de acá está desmetilada, antes estaba metilada. Entonces eso está cambiando lo que sería el patrón de expresión, porque básicamente lo que nos quiere decir es, aquí esto sí se expresa y esto no se expresa en la primera secuencia. Y aquí en la tercera lo que nos está diciendo es, esto de acá que antes se expresaba en la fase de embrión no se expresa, pero esto que antes no se estaba expresando, ahora sí se está expresando. Y entonces, pues eso es lo que puede estar sucediendo respecto de la información que se esté expresando dependiendo de algunas fases o momentos de la vida.
Respecto de la regulación de la transcripción, entonces tenemos promotores promotor, región de DNA que regula el inicio de la transcripción de un gen. Listo, lo que ya hemos dicho. Cuando hablamos de factores en cis y en trans, básicamente son factores que pueden regular la transcripción si se encuentran cerca o si se encuentran lejos. Esta parte, pues de pronto nos queda un poquito más clara ahorita que mencionemos lo que son los promotores mm, basales, proximales y distales. Aquí esta tablita, pues realmente es muy sencilla porque hay una relación respecto de la polimerasa y el producto. Entonces, la RNA polimerasa 1, pues resulta que transcribe qué tipo de genes, pues los clase 1. Y entonces aquí, pues esto sí es particular de cada uno de estos tipos de polimerasa, pero entonces va a tener que promotores clase 1, factores de transcripción clase 1. Entonces, pues hay una concordancia respecto de la polimerasa, genes que transcribe, promotores y factores de transcripción. Si es pol 1, todo es clase 1. Si es 2, todo es clase 2. Si es pol 3, todo es clase 3. Secuencias o elementos basales del promotor. Entonces, en esta parte lo que estamos viendo es algunas de las secuencias que se pueden encontrar en las regiones promotoras, con ciertas particularidades. Entonces, lo primero es, estamos hablando de elementos basales del promotor, o sea, promotores basales. Cuando hablamos de esos promotores basales, entonces son todas aquellas secuencias que van a ser promotoras que se encuentran muy cerca de la posición más uno, o sea, del primer nucleótido que se transcribe. Vemos que podemos encontrar esta que se llama secuencia INR, que básicamente es lo que se conoce como elemento iniciador, o podríamos llegar a encontrar esta secuencia TATA, pues que es una secuencia que precisamente se encuentra así: timina, adenina, timina, adenina. Podemos encontrar también otras secuencias como esta que se llama MTE, que básicamente es elemento motivo 10, o DPE, elemento promotor de cadena abajo. Entonces, pues esto es pues básicamente porque nos estamos ubicando o posicionando precisamente sobre la parte positiva de la secuencia. O sea, básicamente esto está ubicado en dentro de las primeras posiciones que van a ser transcritas en el gen. No en la que no se transcribe, sino en la que sí se transcribe. Y entonces, bueno, aquí mirando un poquito más esta secuencia INR, si se fijan, aquí ya nos están dando parte de la secuencia. Aquí decíamos que generalmente en la posición más uno tenemos una adenina, ahí está, pero vemos que a los lados hay unas letras que son diferentes a las bases nitrogenadas. Entonces esto pues viene pues normatizado por el código UPAC, entonces esto ya tiene un significado. ¿Qué quiere decir? Que en la posición más 2 tengo N. N resulta que lo que quiere decir es que puede ser cualquier tipo de nucleótido, o sea, después de la adenina puede estar otra adenina, otra timina, citosina o guanina. Aquí en la tercera posición se presenta W, o sea, puede estar presente o una adenina o una timina. Quiere decir que en la tercera posición usualmente no se presenta ni citosina ni guanina. Aquí en la posición 4 y 5 vemos que nos dice y es que se puede presentar o una timina o una citosina. Entonces, esto se da de esta manera, puesto que usualmente estos tratan de ser como tipos de consensos. Entonces, lo que se ha encontrado en muchos organismos diferentes, no en la misma especie, sino entre diferentes especies, se encuentran con que está esa secuencia INR, pero pues que tienen cambios. ¿Qué quiere decir? Digamos, en todas, estoy mirando, qué sé yo, una mata de aguacate con un perrito. Entonces resulta que entre los dos, en la primera posición, se presenta adenina, pero en la segunda posición, digamos que en el perrito hay una timina y digamos que en la mata de aguacate hay una guanina. Entonces eso ya es diferente. Como es diferente, entonces se tiene que empezar a meter esta nomenclatura UPAC. Y pues así sucesivamente con la W, con la Y o con la otra Y. Si nos vamos aquí sobre la parte negativa, que es la que decimos que no se transcribe, pero que se necesita para que sea la transcripción, vemos que pues también hay otros tipos de secuencias, esta BRET, esta BRE,
esta caja Tata, pero entonces vemos que nos están ubicando. Nos dicen que esta secuencia Brett se encuentra desde la posición -17 hasta la posición -23, o que la caja Tata va desde -23 a -30, o que esta otra secuencia Brett va desde -32 hasta -37. Entonces esas son secuencias que nos van a ubicar dentro del DNA, en este caso de la región reguladora, principalmente en este caso promotores basales, o sea, muy cerca de la posición +1. Estos elementos o secuencias proximales, entonces proximales, de que están próximos, pero que están próximos quiere decir que no están ahí encima de la secuencia iniciadora. Entonces estos están un poquito más lejos de esto, digamos que por acá sería como -37, por decir algo. De -37 por acá hasta alrededor de -200 se pueden encontrar estas secuencias que están asociadas con lo que son el promotor basal, perdón, promotor proximal. Entonces, todo esto cuento que estamos diciendo de secuencias, pues es que son secuencias que pueden ser reconocidas por los factores de transcripción que hemos mencionado que son necesarios para que se dé como tal el proceso de la transcripción. Y pues resulta que aún más lejos podemos encontrar lo que son las secuencias o elementos distales o promotores distales. Se pueden encontrar incluso a varios miles de pares de bases. Entonces, obviamente eso pues es algo complejo de ver, que algo que se encuentre tan lejos pueda incidir en la expresión o en la no expresión de un gen. Pero entonces aquí el principio es muy parecido con lo que hablábamos de la posición del nucleosoma, puesto que como el DNA no es rígido, entonces no es que digamos que esta parte de la iniciadora respecto de este distal, aunque digamos que estén a 5000 pares de bases, sería muy lejos, pero aunque estén muy lejos de manera lineal, recordemos que el DNA, esta partecita, esta curvatura, puede permitir que esto distal esté bastante cerca o al ladito de la secuencia INR. Entonces, de esa manera es como las secuencias distales o promotores distales pueden generar una regulación sobre la expresión de un gen, puesto que no es necesariamente por la distancia lineal, sino por la distancia respecto de lo que puede llegar a estar producto de la curvatura del DNA. Algunos factores de transcripción general, ya dijimos que pues pueden haber 16 o más, pero pues entonces estos son algunos de los como más mencionados. TF2D determina que la RNA polimerasa actúe a cierta distancia del promotor. ¿Qué quiere decir esto? Define el punto de inicio. Esto básicamente es como que, supongamos que esta es la posición +1. Esa posición +1 quiere decir que este debe ser el primer nucleótido que se transcriba. Entonces eso va a depender de si la polimerasa está en el lugar correcto o si la polimerasa está en el lugar incorrecto. ¿Qué quiere decir? Muy seguramente, supongamos que esta es la polimerasa y aquí está posicionada. Al estar posicionada de esta forma, resulta que puede generar que la posición +1 pues realmente sea el primer nucleótido que se transcribe. Pero si por cosas de la vida esto hubiera quedado un poco más atrás, podría conllevar a que se diera una transcripción de todo un fragmento, todo esto, que no es necesario ni útil para la formación del nuevo transcrito. Entonces, para que eso no suceda, se necesita este TF2D para que precisamente permita que la polimerasa se ponga en el lugar directo. Y resulta que en conjunto con TF2B también pueden definir la dirección de la polimerasa. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que la polimerasa quede posicionada para que realice la transcripción en esta dirección, a que la polimerasa quede posicionada para que realice la transcripción en esta dirección. O sea, básicamente que quede al derecho o al revés. Entonces, si está al derecho, pues puede transcribir lo que se necesita transcribir. Pero si queda al revés, pues no se va a transcribir lo que se necesita transcribir. TBP, proteína ligante a la caja TATA, esa que mencionábamos allá dentro de los elementos o los promotores basales, reconoce dicha secuencia y es el primer paso para la formación del complejo inicio.
como quien dice, prácticamente el promotor, como es el basal, el que está más cerca de la posición uno de los primeros factores de transcripción que llegan es TBP, puesto que reconocen a la caja Tata y entonces se van allá en primera posición. Muy seguramente TBP empieza a atraer a los otros factores de transcripción y como tal, pues permiten que se forme el complejo de transcripción. Tenemos a TAF2, factores asociados a TBP, proteínas reguladoras y específicas también pueden reconocer otras secuencias iniciadoras. Entonces lo que estamos diciendo aquí ya estamos viendo que hay una relación entre TBP y TAF2. ¿Cómo lo decimos funcionalmente? Pues al inicio para que se dé la conformación de todo el complejo de transcripción. TF2D tiene doble actividad eh, enzimática, entonces puede funcionar en momentos como helicasa y a ratos como quinasa. Esto de helicasa, recordemos que es para que se dé la apertura de las hebras bicatenarias hacia monocatenarias y esto de quinasa, para que lo recordemos, metámoslo en conjunto, quinasa SDT, o sea, básicamente que también podría conllevar a que se dé una fosforilación de la cola CDT o las serinas que se encuentran dentro de la cola CDT de la polimerasa, esencial para que se dé la elongación. Esto fue lo que les mencioné hace un buen rato, que es la conformación del complejo de iniciación. Entonces lo que decíamos, una cosa es el enzimático que llega todo en conjunto y la otra es que llegan por partes hasta que se forme pues el complejo de iniciación escalonado. Factores de transcripción proximales. Entonces, si se dan cuenta, aquí sobre la secuencia en gris, lo que tenemos son las secuencias proximales, secuencias basales, secuencias distales, pero entonces en este caso estamos hablando de factores de transcripción, o sea, estamos haciendo referencia a todas estas esferas o, bueno, la forma que sea que tengan estas cosas que nos están representando a las proteínas. Entonces aquí nos están diciendo que estas proteínas se van a asociar a sus correspondientes secuencias dentro de los promotores. Aquí entonces bueno, aquí para que no se nos olvide o de pronto si no lo sabíamos lo sepamos, tenemos lo que son genes constitutivos y los que son genes inducibles. Básicamente estos constitutivos son los que, entre comillas, son de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que son los que se necesitan todo el tiempo. Por decir alguna cosa, para el RNA ribosómico, eso es algo que necesitamos todo el tiempo. Entonces son genes que se van a estar expresando constantemente. Mientras que los genes inducibles, pues son genes que se necesitan en determinado momento. En un momento se necesitó, entonces va, se induce, pero puede ser que en el resto del tiempo no se necesite. Como no se necesita, pues se mantiene inactivo. Aquí entonces esto es más interesante lo que es la interacción de los factores de transcripción con la polimerasa. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos en gris la secuencia molde del DNA. Vemos que es larga, puesto que se encuentran aquí como tal factores de transcripción que están en puntos distales o en promotores distales. Pero entonces lo que vemos es que gracias a esta curvatura del DNA o este plegamiento, estas proteínas en morado que estaban, supongamos, a 5000 pares de bases, están prácticamente sobre la secuencia INR o sobre el iniciador de la transcripción. Entonces, esta relación o esta interacción puede ser posible mediante la asociación de las proteínas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no está solo la POL, sino que hay diferentes tipos de factores de transcripción asociados a sus correspondientes secuencias, sea en la parte basal, proximal o distal. Y entonces, como tal, esta secuencia lo que va a hacer es permitir que se posicionen correcta o adecuadamente las proteínas para que se dé el proceso de transcripción de manera óptima. Entonces aquí podemos ver más claramente la interacción entre las proteínas. Vemos que estamos en el promotor basal, se encuentra la caja TATA. Resulta que sobre la caja TATA, como decíamos, puede llegar TBP, uno de los primeros factores de transcripción que llegan. Y este TBP, si ustedes se fijan aquí en esta forma, que se dan en los bordes de TBP y TAF, entonces resulta que son así como que encajan, como en ese modelo de llave cerradura,
y entonces resulta que eso puede dar una interacción entre algo que es un promotor proximal, o sea, está un poquito más lejos de lo que son los promotores basales, y entonces se da una interacción. Digamos que va a haber un tipo de señalización, en este caso activador. ¿Qué quiere decir? Que este CTF puede activar que se dé como tal la transcripción, pero entonces no lo hace de manera directa, sino que utiliza un coactivador, que en este caso es esta proteína que está en el medio, TAF. Entonces TAF es complementaria con TBP y pues permite que se dé como tal aquí la funcionalidad respecto de la transcripción. Aquí vemos en este caso que estamos en elementos distales, o sea, promotores distales, y estas proteínas están trabajando, pues, parecido como en el caso anterior, utilizando mediadores. Entonces, estos son mediadores unidos a factores inducibles y al complejo de polimerasa a factores basales. Entonces, aquí está, digamos, está todo esto acá y está el distal acá. Pero para que se pueda dar una interacción, entonces se da una conexión, una asociación mediante, valga la redundancia, mediante el mediador. Y entonces este puede como tal generar que se dé una interacción entre lo que está bastante lejos distal con todo el complejo que se tiene acá en la parte iniciadora de la transcripción. Regulación de la transcripción de genes clase 1 y clase 2. Entonces recordemos que si estamos diciendo clase 1 y clase 2, pues está relacionado con los diferentes productos que pueden darse. Y entonces aquí, ¿qué vemos? En este caso particularmente que no se tiene caja TAT. Si no hay caja TAT, entonces TBP no reconoce secuencia de DNA. Y es por eso que aquí directamente vemos que no está TBP asociado. Pero entonces, ¿cuál fue la solución de la célula? Se tiene otro factor de transcripción, VF, y resulta que VF se une a las secuencias promotoras basales, que en este caso, pues, diferentes de la caja TAT, y prescindibles para la transcripción y proximal mejora la eficacia. Bueno, VF atrae a otro factor, SL1. Entonces tengo VF llegó aquí a la parte de los promotores basales y entonces VF resulta que también se puede asociar aquí a la parte proximal. Mediante la interacción de estas mismas proteínas, entonces vemos que ya se está dando un plegamiento del DNA y sumado a eso estamos viendo entonces que ese VF atrae a SL1, pero es que resulta que SL1 es la conformación entre TBP y TAF1. Entonces, si nos ven, aunque aquí no reconoce el promotor, no hay que... Bueno, y aquí básicamente SL1 hace que se una la polimerasa y comience la transcripción. Como quien dice, primero llegó VF. Después de que llegó VF, esta trajo a SL1. SL1, pues es conformada por esas otras subunidades, resulta que atrajeron a la polimerasa. Y entonces una vez que estas VF y SL1 atraen a la polimerasa, la posicionan de manera tal que quede correctamente ubicada para que se dé la transcripción precisa de lo que se desea formar o sintetizar. Y en este caso, como les estaba diciendo la aclaración, sin tener la secuencia TAT. Aquí tenemos algo particular, entonces, eh, si ustedes se pueden dar, es en donde se encuentra prácticamente toda esa maquinaria de factores de transcripción. Aquí entonces empezamos. Este es un promotor para RNA ribosómico 5S, el factor de transcripción TF3A. Bueno, TF3A, ¿dónde está? Está acá. Una proteína con dedos de zinc se une a las secuencias promotoras. Listo, se está uniendo. Esas promotoras pues deben ser basales muy seguramente, puesto que está aquí cerca de la posición +1. TF3A atrae al otro factor, TF3C. Entonces este llegó primero y atrajo ahora a TF3C. Este llegó después. Después de que TF3C llega, atrae al factor TF2B. Y resulta que TF2B está unido por TBP, el mismo que forma TF2D y SL1, aunque aquí no reconoce el promotor de no hay caja TATA. Y otros TAF3 diferentes a TF2D y SL1. Mejor dicho,
Llegó TF3A, reconoció las secuencias del promotor, este pudo atraer a TF3C y resulta que TF3C atrajo a TF3B. Pero entonces resulta que TF3B pues está compuesto o conformado por TBP y TAF3. Y resulta que finalmente TF3C atrae y sitúa la polimerasa y así comienza la transcripción. Entonces se necesitó la asociación de todas estas proteínas para que se atrayera como tal, perdón, a la polimerasa. Y entonces todo este complejo aquí de factores de transcripción, lo que están permitiendo es que la polimerasa, además de que llegue bien posicionada, que no es lo mismo que llegue a que llegue mal posicionada o que ni siquiera llegue. Y todo eso, pues, si ustedes se dan cuenta, esto es como parte de lo que soporta principalmente al modelo escalonado. Por eso les digo, aunque se tienen los dos modelos, en la actualidad pues se tiene como más apreciación de que el modelo correcto o el que sucede pueda ser este escalonado. Aunque pues realmente podría ser una combinación, porque si nos damos cuenta, este TF3B es la asociación de estos dos tipos de factores de transcripción. Entonces, en gran medida no es que lleguen totalmente separados, sino que es posible que sea una mezcla entre oroenzimático con escalonado. Y listo. Entonces dejamos hasta acá. Si se dieron cuenta, pues es un poquito extenso, pero pues realmente tratamos de no profundizar tanto para que nos quedemos con la idea básica e importante de todo este proceso de transcripción, tanto de cómo se da como puede ser regulado. Entonces, para que por favor pues estemos estudiando y lo que no entendamos de pronto aquí lo podamos preguntar o podamos complementarlo con la lectura que se encuentra presente dentro de los capítulos del libro. Son solo 2 capítulos, si no me falla la memoria, creo que eran 17 y 18. El 17 es bastante cortico, que es el referente con transcripción, y el de regulación es un poquitico más largo, pero pues recuerden que hay muchas gráficas que ocupan gran parte de las páginas. Que tengan buen día. Hasta luego.